ponerme yo en el proyecto final de carrera para ver cómo me va ahora. Y primero, como decía, agradecerles nuevamente por la invitación y motivado también de estar en la escuela, que es donde uno siempre está con esta lógica de ir aprendiendo, compartiendo con los compañeros y estudiantes la experiencia de trabajar en arquitectura. Bueno, mi conferencia se va a tratar especialmente dirigida a dos ciudades del Ecuador, a la ciudad de Cuenca y a la ciudad de Quito. Son las dos ciudades que he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos y lo voy a tratar de hacer lo más ligero posible, en lo posible. Cuando vean que ya están algunos bostezando, pues iré más rápido. La ciudad de Cuenca, incluso para refrescar a alguien que ha ido, es una ciudad que utiliza mucho el tema de la cuarta fachada, esta idea de tener las cubiertas de teja. Hoy día en el almuerzo hablábamos justamente de eso. Las cubiertas de teja y el color ocre de las cubiertas es lo que le da el atractivo de la ciudad. Es una ciudad en damero, es una ciudad bastante sencilla su traza, y este es un plano de 1973 que ustedes pueden ver la ciudad del damero, que es muy fuerte hasta el año 1973, y en la parte baja se hizo un plan de Gilberto Gato Sobral, un arquitecto uruguayo, que propuso una nueva ciudad. Si la ciudad en damero estaba basada en la escuadra de la colonia española, y en la parte baja, en 1942, la propuesta de Gilberto Gato Sobral más bien era trazada con el compás. Entonces es una ciudad que mezcla entre la escuadra y el compás, y es una ciudad bastante pequeña, se le podría decir, y es una ortofoto del 1973. Uno de los primeros proyectos que me tocó intervenir es en el círculo, pueden ver, es una pequeña cuña que tiene de frente 1,80 metros de longitud, y en la parte trasera tiene 6 metros. Y son dos casas, ¿no? Era una antigua expendedora de combustible que se lo venía al minoreo, y el dueño compra esas dos casas y me propone hacer una carnicería. Entonces hace un concurso de algunos arquitectos de la ciudad de Cuenca, en la que no nos enteramos que había concurso, era un concurso privado, pero no sabíamos que estábamos concursando los arquitectos en Cuenca. El dueño era un poco perverso en su actitud y nos invitó a cada uno por separado, y después expuso los diferentes trabajos a los empleados, y bueno, por suerte los empleados tuvieron la bondad de hacernos partícipes de que hagamos el proyecto. Este proyecto está justo en el acceso de la ciudad de Cuenca. Es una cuña, como les digo, de dos casas, 1,80 de frente y en la profundidad, y es en el acceso de la parte de la ciudad de Cuenca. Entonces, con esta lógica, nosotros en la oficina éramos 3 personas y comenzamos a trabajar todo con cartón, ¿no? Entonces íbamos haciendo las pruebas, queríamos 2 elementos que unan, que exista una calle que pase por medio del edificio, y que, como era muy angosto, pues le hicimos más alto para que dé la sensación de que el edificio era más grande de lo que nosotros teníamos. Este es un poco el proceso que trabajaba nuestra oficina, y comenzamos a trabajar también en el interior, ¿no? Que casi como piranesiano, ¿no? Que pongamos gradas por acá, que pongamos unos elementos verticales, y vamos tratando que el interior se vaya teniendo como todos los elementos que habíamos nosotros aprendido en la escuela de arquitectura, y intentábamos que gradas suben, gradas bajan y todo, pero bueno, esa era como una especie de exploración a través solo de las maquetas en cartón. Y después ya comenzaron a hacerse los renders y todo eso del edificio, y ver cómo podría quedar. Después ya, como ganamos el concurso, nos dieron el proyecto y pudimos realizar este proyecto. Es una cuña, como les había mencionado, de 1,80 de frente. Es un edificio muy delgadito en el centro histórico de Cuenca. Este proyecto fue clausurado por el municipio porque era una obra que era diferente a las casas con cubierta de teja y todo eso. Entonces, pero bueno, nosotros hicimos el proyecto. Es un proyecto, como les digo, bien delgado.
está al frente de una iglesia importante de la ciudad de Cuenca. Cuenca tiene muchos de los pisos, es con piedra basáltica, y nosotros habíamos recuperado un travertino que existe en la ciudad y que se ponía en los zócalos de las casas, y lo habíamos hecho en el proyecto, ¿no? Entonces es justo una esquina muy conflictiva, y para que los carros no se choquen en este edificio, pues hicimos una pileta adelante, y esta fue la primera obra que comenzó a darnos un poquito de conocimiento de la ciudad, y que la gente comenzó a ver que una carnicería podía tener un valor diferente. Entonces ahí está el trabajo del vacío, la idea de buscar que la puerta cruce hacia la otra calle, que la iglesia sea también un elemento importante en la ciudad, el manejo del material, el travertino y la piedra basáltica, ¿no? Entonces es una pieza que lo que busca es vincular la ciudad, que se mezcle con el edificio, o sea, el espacio público sea parte del proyecto también. Fue un proyecto que tuvo una suerte, porque al final nos dimos cuenta que las maquetas, todo ese trabajo que íbamos haciendo, iba dando resultados. Ingresar al municipio de Cuenca y armar un equipo. Yo había estado dando clases en la universidad y me pidieron que arme un equipo para armar un equipo de proyectos de espacio público. Entonces se armó un proyecto que se llama Fundación El Barranco, que recibía los fondos de lo que uno daba los impuestos al Estado, un porcentaje que daba para estos proyectos de espacio público. Y nos tocó intervenir en las márgenes del río Tomebamba, que está en el centro de la ciudad. Entonces, nosotros pues siempre íbamos haciendo como esos análisis históricos y todo eso. Teníamos ese plano de 1973, y nosotros dijimos, pues bueno, la pieza que vamos a trabajar es las márgenes del río, pero nos vamos a ir metiendo a la ciudad en diferentes lugares donde haya oportunidad. Entonces, la idea era ir cogiendo plazas, parques, escalinatas, puentes, y irnos trabajando con este cordón umbilical que el río, con un corredor ambiental, pero también irnos metiendo a diferentes espacios de la ciudad de Cuenca. Entonces ya no era un espacio único, sino iba creando ciudad. Entonces para eso hicimos un estudio de qué pasaba en ese espacio, la importancia de la producción de los sombreros, el tema de los recorridos, y encontramos esta foto que fue para nosotros un ícono del trabajo de la Fundación El Barranco, y que yo le tengo mucho cariño a esta foto, porque era cómo la gente bajaba en zigzag a lavar su ropa en el río Tomebamba, en la ciudad de Cuenca, y este camino en zigzag, que era como hecho de una manera natural por las lavanderas en la ciudad, nos dio una alerta de qué es lo que estaba pasando en la ciudad de Cuenca. Entonces nos dio una alerta porque había un hotel que estaba a mano izquierda y que había ido poco a poco poniendo paredes en esa escalinata, y se había ido apropiando del espacio público. Si ven, el espacio público es bastante ancho ahí, pero el hotel poco a poco iba poniendo paredes, y la escalinata ya tenía 1,20 de ancho. Entonces, al espacio que tenía de 6-7 metros de ancho, el hotel se había ido ocupando el espacio público. Entonces, la lectura nuestra fue esta, ¿no? Pues si el hotel ocupó esto, pues eliminamos las paredes. Tuvimos un litigio ahí con los dueños del hotel, a la larga ganó el municipio, eliminamos las paredes. Todo esto es un render, ¿no? O sea, le mostramos al alcalde y a los concejales que eso es lo que debía tener la ciudad, una escalinata amplia, y no esa escalinata pequeña que era insegura, porque el hotel había usurpado el espacio público. Entonces, nosotros estábamos metidos en la cabeza que el espacio público es prioritario, y esa era la lectura. Pero le dijimos al alcalde y a los concejales, bueno, esa escalinata queda bien, pero también, ¿y por qué no ponemos un puente para que coja la ciudad alta histórica y que se una con la ciudad moderna? Entonces era escalinata más puente, y esto mostramos en el Consejo Cantonal. Fue aprobado este proyecto y se lo hizo realidad. Por suerte aparecieron algunos árboles ahí en la realidad. Este es el lugar, y este es la escalinata y el puente que hicimos en un espacio que estaba ocupado por lo público. Por lo privado lo pasamos público, pero haciendo obras para el peatón, dándole prioridad al río. Es un puente bastante sencillo y unas escalinatas que unen la ciudad baja de la ciudad alta de la ciudad de Cuenca.
Pues bueno, esto ya después se volvió un atractivo, la gente ya veía que era factible unir las dos partes de la ciudad, de integrar las dos partes de la ciudad. Por suerte iban los estudiantes de las universidades, aquí están los de la Universidad Católica de Quito, pues visitando la obra, pues había que tomar fotos y todo para tener un poco de recuerdo. Y se vuelve después ya una imagen de la ciudad, cómo se recuperó y se ganó a la ciudad elementos que nunca habían y que la gente los pasaba como privados. Entonces comenzamos a activar la ciudad a través de estas pequeñas piezas, ¿no? De estas pequeñas piezas urbanas. Después nos dieron chance de meternos a trabajar en las calles, pues metíamos tema de música y hacíamos que la gente se apropie de las calles, que también agreda, si es posible, al mobiliario urbano, y que comenzamos a trabajar pieza por pieza de la ciudad de Cuenca, pensando en esta idea de como si los pisos fueran tapices, ¿no? El verde, las texturas diferentes, una iluminación adecuada para que la ciudad se vaya conectando mejor, la ciudad antigua con la ciudad nueva. Después viene otro proyecto que era en el Barranco, que estaba ocupado por los vehículos. La vía daba prioridad al vehículo y nosotros propusimos que eliminar los vehículos y dar prioridad al peatón. Entonces eliminamos 2 carriles de vehículos y dimos prioridad al peatón junto al río Tomebamba. Esta era la imagen que tenía Cuenca al lado del río Tomebamba, que era el río más importante. Entonces había la calle, pues la acera y un bordillo, y el río pasaba desapercibido. Y nosotros hicimos este cambio, la idea de disminuir la mitad de vehículos y ganarnos las aceras al lado del río Tomebamba. Esa lógica era un poco para volverle al río a darle prioridad en la ciudad. O sea, la naturaleza comenzaba a tener sentido y ir cada vez alejando los temas de vehículos y dar prioridad al peatón. Esa lectura de que se vuelva a ver en el centro de la ciudad la naturaleza, el peatón como prioridad y haciendo obras bastante discretas que alguna vez pasaba por ahí algunas personas y me comentaban, dicen, pero aquí no han hecho nada. Entonces ese era el mejor premio que teníamos porque no se veía obra de arquitectura, sino más bien era como que siempre ha estado eso ahí y que estaba bendecido porque la memoria, la gente pensaba que siempre fue así, ¿no? Pero era algo que se había ganado espacio para el río, ¿no? Entonces comenzamos a ver y comenzó ya la arquitectura a ser la arquitectura histórica, la arquitectura de la ciudad, tener un predominio y tener mejor calidad de espacios, ¿no? De ahí nos dieron otros espacios pequeñitos con muy poco presupuesto, como trabajamos con un grupo de jóvenes arquitectos en el municipio, íbamos haciendo plazoletas, trabajando con pisos, con textura, poniendo granito, fuentes de agua, iluminación, mobiliario, y fuimos haciendo una serie de plazoletas, pero también trabajando la plaza, ya no solo como el piso, sino la plaza poniéndoles un zócalo de piedra a las casas, pintando las casas, iluminando las casas y creando ya un entorno adecuado para que los espacios de la ciudad sean concebidos para el ciudadano y que tengan prioridad el ciudadano, ¿no? Entonces comenzamos a hacer una serie de pequeños espacios que iban quedando en la ciudad, los íbamos incorporando y después ya se abrían pues restaurantes, se abrían tiendas junto a los espacios recuperados de la ciudad. Entonces comenzamos a trabajar de esa lógica con algo muy discreto, el tema de la vegetación, los pisos muy discretos, 2 o 3 cosas de mobiliario y comenzó a tener un buen impacto en la ciudad. Después también nos dieron una oportunidad de intervenir una plaza en el centro histórico de Cuenca y era, en la parte de arriba ustedes pueden verla, era una plaza común y corriente y nosotros hicimos una intervención muy discreta, pero la van a ver, con los vecinos. Entonces, comenzamos a trabajar con los vecinos, se les regaló la piedra para que pongan los zócalos de las casas, se les dio la pintura y los vecinos iban pintando las fachadas, entonces íbamos trabajando con ellos, a cambio nosotros les íbamos a dar la plaza, ¿no? Entonces ahí está el diseño de la plaza y pues era bastante sencilla, pocas bancas, luminarias, el tema de estos volardos y un piso bastante discreto, ¿no?
la suerte, el día de la inauguración tuvimos la suerte de que cayeron las flores y el gris que criticaban mucho en la ciudad, que estábamos haciendo las obras todas grises, pues le dio un poco de vida y salió mejor el proyecto, ¿no? Pero estos proyectos comenzaban a tener vida cuando después de, una vez intervenidos la parte como la infraestructura pública de la ciudad, comenzaban a abrirse bares, restaurantes, y comenzaba la gente a ocupar estos espacios y comenzaban también a darse ferias, recorridos, y la gente comenzó ya a utilizar el espacio público ya para que sea dueño las personas de ese espacio y que no sean espacios cerrados, con vallas. Bueno, esas son un poco imágenes que a veces ya daban el colorido más bien las fiestas de la ciudad. Entonces la plaza comenzó a tener un atractivo y por las noches ocupaban el suelo, los basureros eran para apoyarse, todos con los cordones rojos, pero ya la plaza comenzaba a tener actividad, ¿no? Entonces comenzó a volverse un espacio para los jóvenes, un espacio para la agresión, un espacio para el culto a lo que la gente quería, ¿no? Y pues bueno, algunas imágenes. Después de eso tuvimos la oportunidad de que nos dieron como muy parecido a un trabajo del compañero que nos presentó como un pequeño mercadito al lado del RIMAG. Este era un mercado que nos pidieron que trabajemos en la ciudad de Cuenca y ahí está la plaza central de Cuenca. El mercado es esa manchita roja. Nos había propuesto el alcalde que hagamos una intervención en el mercado porque estaba deteriorada. Pero bueno, nosotros nos reunimos con el grupo de trabajo y le dijimos, bueno, si el alcalde quiere que hagamos el mercado, pues no vamos a hacer el mercado, sino vamos a hacer el mercado, la calle, un centro comercial, vamos a ir haciendo plazas, vamos a hacer todo lo que podamos, porque a la larga no sacamos nada con un elemento. Y pues fuimos uniendo elementos hasta que después nos salió una pieza inmensa en la ciudad, pero era algo que teníamos que trabajar al mismo precio, pero era muy importante porque estaba muy cerca del centro de la ciudad. Entonces hicimos toda esta especie de recorrido para que el mercado funcione y que vaya teniendo diferentes actividades. Era la foto antigua del mercado de Cuenca, pero después ya con el tiempo el mercado comenzó a ser ahorcado por los vendedores informales y el mercado pasaba desapercibido, hasta que en tiempos muy recientes se volvió parqueadero ese lugar y la fachada era más bien los baños y el mercado estaba ahorcado por los vendedores informales. Entonces el gran tema que había aquí en este mercado era cómo incluir a los informales dentro del mercado. Entonces el mercado estaba lleno de gente que estaba ocupando y nosotros teníamos, el proyecto tenía que cumplir una lógica. ¿Cómo hacer que si 150 vendedores estaban dentro del mercado, nos pedía el alcalde que tienen que estar 300 en un solo piso? Entonces era imposible. Entonces nosotros dijimos, bueno, aquí hay que buscar alguna estrategia y buscamos esta estrategia. Le subimos al mercado un poco de altura en la cubierta y desde el punto cero bajamos un piso. Entonces a la larga de 150 le subimos para arriba al mercado y le bajamos un piso en la parte baja y conseguimos los 300 puestos que nos pedía el alcalde para que no queden al exterior los informales. O sea, incluimos la venta de los informales dentro del mercado. En ese mercado lo que hicimos fue todo pintar de blanco y el único mérito que tenía este mercado es que estos paneles hechos con hormigón alivianado tenían unas columnas, si les ven, unas pequeñitas piezas que dejaba libre el suelo para el tema de limpiar y todo eso, y nada más, ¿no? Y ponerles colores en los puestos y todo de blanco, ¿no? Entonces comenzamos después a ver cómo la gente comenzó a ocuparles, el piso alto lo cambiamos de color y con una manera muy discreta ver cómo funcionaba, hasta que el resultado del mercado fue para nosotros un regalo, ¿no? O sea, no pensábamos que el mercado de un solo piso iba a quedar conectado de esta manera por este tragaluz que lo hicimos, esta abertura a los 3 pisos, con estas escaleras, con acero inoxidable, madera de teca, el tema del orden de los puestos, del color y todo eso, se volvió el ícono de la ciudad y la gente comenzó a ir a comprar y a comer en el mercado. Entonces se volvió un elemento más bien atractivo de la ciudad y ya no era el elemento negativo que siempre fue el mercado, ¿no? Entonces esa lógica de entender. Y limpiamos toda esa lógica de
todos los vendedores exteriores informales ya estaban dentro del mercado. Y ustedes ven en la parte de arriba está la madera, que subimos el 1,20 de altura para subir un poco la altura del mercado, y abrimos estas escaleras, estas escalinatas en mármol para que la gente dignifique el espacio de mercado. Claro, una vez terminado el proyecto, querían que sea la biblioteca de Cuenca, pero nosotros nos mantuvimos y porque habíamos comenzado como mercado y nos parecía lógico que siga siendo mercado. Pero fue en el trabajo de la textura de los materiales, el rato que uno a un mercado le pone mármol de acceso, unas escaleras de acceso, acero inoxidable, vidrio de primera, yo creo que la gente también entiende que la obra es de ellos y se apropia de una mejor manera, ¿no? Se comenzaba a ver el mercado y hicimos unas banquitas con las partes. Esto es la plaza cívica al lado del mercado, la textura del piso del mercado, y ya comienzan los eventos y todo eso a hacerse, y diseñamos de esos basamentos que eran los antiguos, hicimos unas bancas para que funcione este mercado, ¿no? Entonces esto era un poco la idea de que el mercado ya sea devuelto a la ciudad y sea un espacio agradable, ¿no? Entonces, siempre estas fotos un poco me gusta ponerles a los niños que se preguntarán de lo que hicimos, ¿no? Y el mercado a la larga terminó siendo devuelto a la ciudad, pero sin necesidad de sacar a la gente del lugar donde siempre trabajaba. Lo que había es que ordenar y darle calidad en el espacio público para que sea con la cubierta de teja plana, respetar la forma original, sin alterar la lógica del mercado original, y ya tener un mercado que era ya un ícono para la ciudad de Cuenca, ¿no? O sea, se volvía un elemento de interés. Pues este mercado lo habíamos conectado con esta casa esquinera, que se volvió el centro de administración de mercados de la ciudad, y al lado un centro comercial popular para la gente que vendía cosas no perecibles, ¿no? Como ropa, zapatos, tal, y fue la idea de rehabilitar la casa esquinera y en este lote baldío pues hacer un edificio de 3 pisos para que entren los vendedores. Pero dentro de este proyecto, el proyecto que más me interesa fue una plazoleta que está dentro de la 9 de octubre, que era una plazoleta esquinera que estaban los vendedores informales de artesanías de la ciudad. Entonces, para nosotros lo más fácil era eliminar todo y dejar la plaza libre, pero nos pusimos de acuerdo en el equipo y dijimos, no, si están 96 vendedores y están ocupando todo el espacio, ¿cómo hacemos que los 96 vendedores se queden en el espacio, pero con mejor calidad? Lo que hicimos fue un estudio de 3 plazoletas y los puestos que los vendedores querían que cada puesto tenga doble frente, ¿no? Entonces hicimos una estructura muy sencilla para que tengan doble. Entonces este fue el resultado de los puestos de ventas para este mercado que ocupaba el espacio público, pero que era un ícono de la ciudad en la venta de artesanías. Entonces, lo importante no era el puesto como tal, sino eran los productos que la gente exhibe en estos espacios, ¿no? El tema de las ollas, el tema de los diferentes elementos, del trabajo de la madera, la textura del piso y, bueno, diferentes imágenes. Y, por suerte, pudimos hacer también, abrir un pasaje para la ocupación de los baños. Bueno, he estado yendo un poco rápido, pero aquí voy a mostrarles unos 2 últimos proyectos. Este proyecto es de Cuenca, el Parque La Libertad, que es ubicado en la parte norte de la ciudad, y estaba ubicada la cárcel de la ciudad de Cuenca. En el edificio que ustedes ven, a ver si puedo utilizar este aparatejo. Ya. Bueno, este edificio era la cárcel de la ciudad de Cuenca, y hace un par de años se decidió hacer una nueva cárcel en la ciudad de Cuenca, y fui a hablar con el alcalde por la noche, un domingo por la noche, a hablar con el alcalde, y le digo, vea, alcalde, el edificio ya fue desocupado de cárcel, y ¿qué le parece si hacemos ahí un parque que se llame el Parque de la Libertad? Bueno, el alcalde se reunió con el director de planificación, y me dijeron que el proyecto era imposible porque el terreno era muy pequeño, ¿no? Pero sin embargo, había la cárcel, pero también habían las bodegas municipales. Y esto estaba a 400 metros del centro de la ciudad de Cuenca. El terreno era una joya. Entonces, bueno, un poco fue la propuesta. Me adelanté al alcalde a decir que quería que se proponga en este lugar un parque
pues bueno, el alcalde por la noche hizo la visita y a las 7 de la mañana en la radio estaba diciendo se va a hacer el Parque La Libertad. Entonces yo me quedé un poco sorprendido porque me había jugado un poco. Entonces ya tuve la oportunidad de entrar y conversar y ver qué posibilidades habían de que esta infraestructura que estaba en el centro, abandonada, se vuelva algo activo para la ciudad de Cuenca. Entonces decidimos hacer un proyecto y presentarle al alcalde. Por suerte ganamos el concurso, no sé cómo ganamos, y se hizo una propuesta. La propuesta de esto fue cambiar la lógica. La cárcel, mantenemos la estructura de la cárcel está aquí, la U principal, hacemos un mirador donde estaba la garita de los policías que cuidaban la cárcel, un edificio al otro extremo, y crear un parque que tenga ya otra lógica, ¿no? O sea, de cárcel volverle a un parque de la libertad. Un poco de poner los juegos, las piletas y tal, un poco ustedes saben más de renders que yo, y la idea de hacer una torre que sea mirador de la ciudad de Cuenca, que era una ciudad bastante horizontal, pues había que poner así una torre para que sea un elemento importante para la ciudad. Bueno, ahora para no cansarles, les muestro el último proyecto en Quito, que es un proyecto que salió a concurso en el Ecuador para realizar los ministerios del área social en Quito. Y habían dos concursos. Un concurso, bueno, habían algunos concursos, pero los dos concursos que fueron realidad fue una plataforma al norte de la ciudad, la plataforma financiera, y al sur de la ciudad, la plataforma social. Entonces, como yo vengo de la ciudad del sur del país, pues me hicieron participar al sur de Quito, y fue una propuesta de hacer un edificio tipo plataforma, o sea, horizontal, en el que estén todos los ministerios del área social del Ecuador. Entonces nosotros comenzamos a trabajar en la oficina, siempre con estas maquetas, y íbamos buscando un poco alternativas, viendo lo lleno, lo vacío, dejando las plantas libres en la planta baja, para ver cómo funcionaban los ministerios. Piensen que se trata de alrededor de 100.000 metros cuadrados de construcción. Entonces había que ingeniarse una cantidad de microedificios para ver cómo salían las propuestas. Sin embargo, no nos iba dando resultados, y esas pruebas en que le gira uno a los volúmenes, le da la vuelta, íbamos haciendo todas esas opciones, pero no iba quedando bien el proyecto, hasta que, bueno, decidimos que este tipo de posibilidades no nos daban resultado. Comenzamos a ver en este proyecto que les muestro estas aberturas que nos parecían que podían tener un interés para el proyecto. Entonces, íbamos como encaminados a esta propuesta para que participar en el concurso. Desgraciadamente tampoco nos gustaba porque estaban todas desconectadas, y comenzamos a seguir probando hasta que decidimos un poco de estas alternativas, pues íbamos viendo todas las posibilidades, dando la vuelta a las piezas, una a otra, hasta que decidimos darle la vuelta todos los elementos, y nos quedó algo así, ¿no? Dijimos, tal vez por ahí puede ser el proyecto y tiene potencial si le trabajamos más bien en vertical. Entonces fuimos por esta maqueta, la trabajamos en ese lado, dejamos la pieza más o menos como está ahora, y un poco era todo ese análisis de los vacíos que iban quedando en las manzanas, en planta. Pues decíamos, de esos vacíos que van quedando con diferentes formas, lo ponemos en vertical y hacemos la propuesta. Entonces fue un poco del trabajo de entender la ciudad y ponerla en vertical, a ver si esos vacíos nos daban alguna lectura. Entonces comenzamos a hacer las maquetas, nos parecía mejor la alternativa que proponíamos, íbamos tomándole las fotos hasta ver qué resultado da. Como les digo, es un proyecto de 100.000 metros cuadrados. Entonces intentamos abrir los vacíos para que no se vuelva un edificio monótono. Era un edificio de 180 metros de largo y queríamos que sea un edificio no muy cargado, ¿no? Sin embargo, tampoco uno puede tener todo el control de las obras. Entonces quedamos con esta alternativa, comenzamos a hacer estas piezas un poco medio a manera de juego, y íbamos probando hasta que hicimos una maqueta
y nos interesó un poco quedarnos con esta propuesta, ¿no? La idea, también trabajamos mucho en las plantas y cada planta debía ser diferente a las siguientes. Es un edificio de 6 plantas y una planta baja, con diferentes tipos de ministerios, pero había que darle unas aberturas para que no quede este edificio monótono, ¿no? O sea, se veía muy pesado, 180 metros es agresivo, y decidimos colocarlo, el edificio, en el centro del terreno que nos habían dado y hacer 2 plazas a los 2 extremos del edificio y darle transparencia a la ciudad y darle 2 frentes, o sea, que sea un edificio bicéfalo. La idea de que uno pueda entrar por un lado o por el otro, ya que Quito es una ciudad bastante alargada, el edificio iba con esa misma lógica del edificio. Propusimos esta planta del edificio que se vincule a los 2 lados, a las 2 avenidas, para dar frente al mayor lado, pues mayor frente y accesibilidad a todos los lados. Hicimos la propuesta y este es el proyecto recién terminado, que ahora ya comienza a ser ocupado en la ciudad. Tiene la ventaja de ser una infraestructura bien grande, es buscar dar mucho espacio público para la gente, ¿no? Más allá de que el edificio pueda quedar como uno quiere exactamente, pero lo que interesa aquí era una infraestructura tan grande en la ciudad, cómo hacer que el espacio público sea prioritario en el edificio, ¿no? Fuimos trabajando con el proyecto, estas son fotos que han tomado últimamente. El proyecto se manejó con un sistema de lamas que funcionan durante el día, tienen movilidad de acuerdo a la hora del día, y conseguimos realizar este proyecto, que es un proyecto grande, un edificio público de los más grandes que se ha hecho en el país, pero que ha generado la idea de la importancia del vacío, la conexión, el tema de la puerta, la accesibilidad, el tema de mezclar materiales, el tema de las lamas que les hablé hace un momento, la importancia de manejar estos elementos de acuerdo al sol en la ciudad, y que los accesos a estos edificios tengan un sentido monumental, como tiene que ser un edificio de un sentido gubernamental, ¿no? Entonces comenzamos a trabajar y ese es un poco la imagen del edificio último que hemos trabajado, y que lo que me interesaba mostrarles es cómo desde el pequeño edificio de la carnicería hasta este último siempre hubo esa preocupación de trabajar en el tema del edificio, de crear unas aberturas, de buscar accesibilidad fácil, de ir entendiendo la arquitectura también con el espacio público, ¿no? Que la arquitectura tiene que ser siempre acompañada del espacio público. Eso es un poco algunas imágenes y muchas gracias. No sé, ya están cansados, no sé si tiene alguien alguna pregunta. ¿Cómo has sentido en este último edificio estar del otro lado? Porque ya está como un arquitecto al cual el Estado encarga un proyecto a las cosas mayores. ¿Cómo han sido esas 2 experiencias? Que a veces uno está sobre un lado. A ver, el tema de trabajar cuando uno está dentro en el caso de los proyectos del Barranco, lo que uno tenía la ventaja es de que los proyectos que uno diseñaba, uno podía también hacerle seguimiento a los proyectos y un poco estar cercano a las decisiones del alcalde, y los proyectos pasaban muy fácilmente para ser construidos. Estas pequeñas piezas que les mostré de escalinatas, puentes, se hicieron alrededor de 40 proyectos pequeños con muy bajo presupuesto en la ciudad. Entonces, claro, cuando eran solas, una escalinata, un puente, pero después, cada año, cada mes, íbamos inaugurando una obra. Entonces el alcalde, bueno, primero políticamente le iba bien, pero también a nosotros como equipo, éramos 15 personas, en la cual estaba coordinando, me tocó coordinar,
pero teníamos la ventaja de que teníamos una posibilidad libre de trabajar, porque íbamos ganando un poco ya la confianza del alcalde de que los proyectos que se hacían estaban siendo ocupados por la gente, los proyectos estaban un poco reactivando la ciudad, y eso a la larga nos daba un poco, se podría decir, la autoridad para seguir trabajando dentro del municipio, y fue una experiencia riquísima porque el trabajar muchos proyectos, claro, a cambio está la salud de la persona y tal, pero bueno, fue una experiencia muy buena. Cuando ya uno cambia el papel y le toca ya ser consultor y ganar un concurso y todo eso, el tema yo creo que se complica más, ¿no? Porque ahí ya son decisiones políticas, intereses políticos, los constructores tienen el sartén al mando, o sea, ellos manejan qué materiales poner, cómo poner y tal, y eso, yo creo que se pierde ese gran trabajo que cuando uno trabaja colectivamente dentro del municipio de una manera, no se ganaba mucho económicamente, pero lo que se ganaba es proyectos para la ciudad. El último proyecto que les mostré se gana más económicamente, pero da la sensación de que uno no está dando el aporte que uno pensaría, ¿no? Porque a veces yo creo que me interesan más las piezas más pequeñas que las grandes, ¿no? En las grandes me da miedo que yo creo que se va de las manos muchas cosas, pero en las pequeñas plazas como plazoletitas, puentes, escalinatas, si uno va trabajando continuamente en los municipios y va dejando una base de proyectos para los municipios, al cambio de alcaldes siguen dándose los proyectos y se crea una continuidad en los proyectos. Solo 2 ciudades en el país han podido mantener este modelo de tener un equipo de diseño de espacio público en los municipios, porque la mayoría ahora se hace solo a nivel de concursos, pero no se piensa de una manera integral. Entonces nosotros hacíamos un grupo de proyectos y otros salían a concurso, entonces era doble manejo para el alcalde. La una tenía garantizado cada mes que iba siendo inaugurada una obra, y los otros proyectos de ciudad iban saliendo con los concursos que se hacía para los arquitectos, ¿no? Claro, teníamos una bronca con el Colegio de Arquitectos, que estos están cogiendo todos los proyectos, tal, pero también había que un poco jugarse y mostrar que sí se puede mejorar la ciudad a través del espacio público, que se puede mejorar la ciudad haciendo intervenciones pequeñas, no eran intervenciones de autoría, sino eran intervenciones que iban quedando como en segundo plano, pero que sí iban dando como el premio de que la gente ocupaba los espacios públicos. Por ese lado me interesaba más trabajar dentro del municipio, aunque claro, económicamente no es lo mejor, y la otra es una experiencia más bien de afuera, que tienes que tener todo el control, y además las responsabilidades que estás fuera son mucho mayores por las exigencias que te piden por la ley y todo eso de cumplir. Pero bueno, o sea, no me quejo. Es importante que se ha ido trabajando los proyectos, la mayoría que ustedes ven son proyectos de espacio público. O sea, me ha interesado a mí desde el inicio casi trabajar, solo el primer proyecto, ustedes vieron, era privado, ¿no? Pero el resto de proyectos todos han sido públicos. Entonces, lo que me ha gustado mucho es que, bueno, yo siempre digo, no, una casa sirve para 5 personas o y los primos, tal, para 20. Pero de pronto una calle, una plaza, ya sirve para miles. Entonces prefiero trabajar para miles que para una sola familia. Y con la familia yo sé que voy a tener problemas con la mujer, con el marido, con la abuela, tal. Y en la ciudad uno creo que tiene, claro, los problemas son más grandes, pero también tienes la opción de dar algo a cambio para el resto, ¿no? O sea, estás interviniendo y el premio está en que mucha gente lo puede utilizar. No importa de que sepan quién ha hecho o no, pero el premio está en que la gente ocupe el espacio, porque si no ocupa, pues también habrá que esconderse, ¿no? Eso es. Gracias.